si me escuchan. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos a dar inicio. ¿Me confirman si se ve en la pantalla? Valores que tú Sí, doc, sí se ve la pantalla. pueden irse manejando. Bien. Vamos entonces a hacer un recordatorio. Vamos a terminar en esta clase lo referente al manejo del síndrome coronario agudo. Algunos aspectos para recordar lo que habíamos ya hablado en la clase anterior. Cuando vamos a centrarnos en el manejo del síndrome coronario agudo, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya. Sí, doc. Perfecto. Ya, De alguna perfecto. manera, Entonces les decía que cuando vamos a enfocarnos en el manejo del síndrome coronario agudo, es muy importante establecer, claro, y dividir el manejo en el contexto de una angina inestable y un infarto agudo del miocardio, en este caso sin elevación del CT, ¿sí? Cuando hablamos del síndrome coronario agudo en el manejo, haremos los mismos. Y vamos a entender a la angina inestable y al infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Y por otro lado, el manejo de lo que sería el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Ok? Con respecto al manejo, apaguemos el micrófono, tengan la bondad. Gracias. Cuando nos referimos al manejo de la angina inestable y del infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, es importante en este punto estratificar a nuestros pacientes. La estratificación en términos generales puede ser en bajo riesgo, les había dicho, y en alto riesgo. En términos generales, porque de ahí obviamente hay artículos científicos donde ustedes van a encontrar de un bajo riesgo, de un riesgo intermedio, de un alto riesgo, incluso de un muy alto riesgo. Obviamente existen parámetros o categorías para poder, digamos, clasificar de esa manera o estratificar de esa manera a los pacientes. Ahora bien, solamente por citar algunos ejemplos o algunos criterios de clasificación, por ejemplo, para o lo que se constituye esta estratificación es necesario para cuando existe básicamente un alto riesgo y cuando se quiere optar por una
estrategia. En términos a los pacientes, los vamos a manejar con una estrategia que se llama estrategia conservadora. Pero aquellos de alto riesgo los vamos a manejar con una estrategia invasiva. ¿Sí? ¿Cómo ustedes hacen, les decía, esta estratificación en bajo riesgo, en alto riesgo? Esto lo hacen a través de escalas que para el caso de la angina inestable o el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, ustedes tienen el TIMI sin elevación del ST porque hay también el TIMI con elevación, o pueden utilizar también la escala del Grace. Esto les decía, ustedes podemos a través de una calculadora médica poder optar por cualquiera de estas herramientas para calcular y estratificar a mis pacientes. De esa manera, obviamente, yo puedo establecer la puntuación. Yo les había mencionado, bueno, no sé si en las diapositivas anteriores, por ejemplo, la clasificación o cuándo es un paciente de bajo riesgo, cuándo es un paciente de riesgo intermedio o cuándo es un paciente de alto riesgo según la escala del TIMI o la escala del Grace, ¿sí? Eso lo pueden ustedes hacer tranquilamente en las calculadoras médicas que yo les había compartido o les había mencionado en clases anteriores. Por ejemplo, por ponerles nada más algún ejemplo, tomando en cuenta el Grace, es bajo riesgo cuando yo tengo una puntuación menos de 108. Intermedio de 109 a 140. Alto más de 140. ¿Sí? Entonces, miren, por ponerles un ejemplo solamente con el Grace. A los del intermedio les decía que deben ser considerados como alto el momento de hacer esta estratificación. ¿Sí? Bien, y de igual manera con respecto al TIMI, ¿sí? En el caso del TIMI, por ejemplo, ustedes tienen de 0 a 2, que es bajo, de 3 a 4, que es intermedio, y más de 4, que es alto. ¿Ok? Esto tomando en cuenta el TIMI. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden hacer esta estratificación en bajo o alto riesgo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿Está claro cómo van a explicar a sus pacientes? Eso es importantísimo. Si no, no van a saber el manejo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya, muy bien. Esto les decía es clave. Si ustedes no estratifican a su paciente con síndrome coronario agudo, ustedes pueden estar hospitalizando un paciente que de pronto necesita cuidados intensivos o necesita una estrategia invasiva de forma temprana. Lo van a estar hospitalizando y esperando horas que son valiosísimas, y esos pacientes pueden complicárseles en el piso o incluso pueden fallecer piso. Entonces, imagínense ustedes que no hagan esta estratificación y a un paciente de alto riesgo le meten a sala general. Imagínense, ese paciente necesita ya estrategia invasiva y ustedes dejan pasar mucho tiempo y ese paciente les va a fallecer en la sala. Incluso, hasta para definir el manejo, un paciente de bajo riesgo puede ser manejado tranquilamente en una sala común, en hospitalización, pero un alto riesgo, este paciente tiene que estar en una UCI, ¿ok? En ambos casos, ya sea de bajo riesgo o alto riesgo, el tratamiento farmacológico en este punto, ¿sí? El tratamiento farmacológico es el mismo, ¿sí? Es decir, yo debo iniciar con el protocolo de síndrome coronario agudo. ¿Cuál es este protocolo? Les había mencionado acá. Tenemos nosotros ya sea la anticoagulación, analgesia, beta bloqueadores, oxígeno, nitratos, estatinas, anticoagulación, ¿sí? Con respecto a, les había mencionado
a la antiagregación, ¿sí? No se olviden, tenemos la carga de aspirina o ácido acetil salicílico, perdón, de 300 miligramos y luego mantenimiento de 100. Con respecto al clopidogrel, tenemos una carga de 300 miligramos, ¿sí? De 300 a 600, les habla algunas bibliografías de 300 y posteriormente mantenimiento de 75. ¿Qué diferencia debemos o qué aspecto debemos tomar en cuenta acá? Si el paciente es si el paciente es menor de 75 años, doctores, cargas completas, o sea, 300 de ASA, 300 de clopidogrel. Si es menor de 75 años. Si es mayor de 75 años, doctores, den carga de 300 de aspirina, pero ya no den carga de clopidogrel 300, ya solamente den 75. Si es mayor de 75 años, ojo con eso. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado que puede haber en estos pacientes. Les repito, si es menor de 75 años, den ambas cargas, no pasa nada y después en las dosis de mantenimiento. Pero si es más de 75 años, solamente dan la carga de ASA y ya no dan la carga de 300 de clopidogrel, solo dan 75. Ok, ¿estamos de acuerdo en eso? Ojo con esa situación, ¿no? Con respecto a la anticoagulación, de igual manera, aquí ustedes inician heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas como la heparina sódica. Obviamente con heparina sódica el riesgo de sangrado es mucho mayor, ¿no? Así como también la trombocitopenia inducida por heparina. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, si tienen un clearance más de 30 ml minuto, entonces la dosis de, en este caso, enoxaparina, por ponerles un ejemplo, va a ser, sí, o sea, cada 12. Dosis de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas si es menos de 75 años. Si es más de 70 años, no dan a 1 miligramo por kilo, doctores, dan a 0,75 miligramos por kilo subcutáneo BID. BID siempre y cuando el clearance sea más de 30 ml minuto. Si el clearance es menos de 30 ml minuto, solo dan QD, ya no dan BID. Ojo con esos detalles. Esos detalles pueden marcarles la diferencia para que el paciente sangre o no. El tiempo que lo van a usar, el tiempo de hospitalización, entre 5 días, está muy bien el uso de de la anticoagulación. Aquí hay un detalle importante, muchos de los artículos científicos en pacientes menores de 75 años, incluso le dan un bolo intravenoso de enoxaparina de 30 miligramos, intravenoso, 30 miligramos. Sí, no es, el riesgo obviamente de sangrado está latente, ¿no? Pero ya en mayores de 75 años ya no dan ese bolo de 30 miligramos intravenoso, ya no dan, ¿sí? Ese es un detalle adicional a esto, ¿no? A esto que estamos hablando. Entonces, mucho ojo aquí con la edad y mucho ojo con el clearance de creatinina. Si ustedes a un paciente con un clearance de creatinina menos de 30 le dan enoxa cada 12, eso es demasiado y el paciente les va a sangrar. Cuidado, ¿sí? Lo mismo tomar en cuenta edad más de 75 años, ya las dosis no es a 1 miligramo, sino a 0,75. Esos detalles, insisto, pueden marcar la diferencia entre si el paciente sangra o no. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí con respecto a las dosis de antiagregación y anticoagulación, doctores? ¿Dudas? No, doc. No hay dudas. Ok, perfecto. Listo. Con respecto a las estatinas, les decía, las dosis de estatinas tienen que ser de alta intensidad. Esto se garantiza específicamente con atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina 40 QD. Les decía, hay otras estatinas, pero las dosis de estas, las dosis tope de estas no alcanzan el esquema o no alcanzan, por llamarlo así, estas dosis de alta intensidad, ¿sí? A veces de forma criolla damos simvastatina 80 QD, pero la dosis máxima es de 40, entonces no hay estudios de bioequivalencia que determinen que efectivamente dar simvastatina 80 es equivalente a dar atorvastatina 80.
Eso no hay esos estudios, ¿no? Mucho ojo con esa situación. La meta con las estatinas, obviamente el beneficio de las estatinas se va a ver a mediano y a largo plazo. La meta, en este caso, cuando utilizamos lógicamente estatinas, es alcanzar niveles de LDL menores de 70 miligramos decilitro, ¿sí? Este sería la meta de LDL a alcanzar, es decir, son pacientes ya de alto riesgo de eventos cardiovasculares y la meta debe ser menos de 70, ¿sí? Esto tomar muy en cuenta, esto es importantísimo para saber y ajustar mis dosis de estatina. Si no alcanzo esa meta, quedar dosis mayores, ¿no? Aunque con las dosis de alta intensidad ustedes van a cumplir esas metas. Bien, solo con un LDL menos de 70 estaríamos en teoría garantizando que no vuelva a ocurrir un nuevo infarto agudo del miocardio para este caso. ¿Qué más? Con respecto a la analgesia, habíamos visto que ustedes pueden usar aquí opioides de acción fuerte, tales como morfina, pueden usar fentanilo, no usen tramadol, no usen AINES, no usen paracetamol. Cuidado, AINES mucho menos negado. Los AINES provocan vasoconstricción, pueden exacerbar más la isquemia, alteran la coagulación y de paso ya estamos con antiagregación y anticoagulación, entonces el paciente va a sangrar, les eleva la presión arterial, es decir, una serie de situaciones. Cuidado con la analgesia con AINES, ¿no? Y si están recibiendo por A o circunstancia, parar urgentemente eso. Las dosis ya les había dado incluso de la morfina o del fentanilo, como pueden ustedes utilizar, ¿sí? Con respecto a los beta bloqueadores, ¿sí? Los estudios, la mayor parte se ha hecho con beta bloqueadores como el carvedilol, ¿sí? Ustedes pueden dar dosis de 3.125 a 6.25, QD cada 12, tienen ahí rangos que pueden usarlo, todo dependerá de la tolerancia del paciente. Tomar muy en cuenta, ¿sí? Tomar muy en cuenta las contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas de los beta bloqueadores. Esto no es una receta de cocina, ¿sí? Muchos se beneficiarán de todos estos componentes, otros habrá que ir haciendo o analizando individualmente cada contexto, ¿sí? Por ejemplo, contraindicaciones relativas suele ser el EPOC o suele ser la diabetes. ¿Por qué? Porque suben los niveles de glucosa, los beta bloqueadores, y también pueden provocar broncoconstricción, el EPOC, por ejemplo. Son relativas porque de una u otra forma, si yo optimizo los broncodilatadores o simplemente optimizo la insulina o los antidiabéticos, puedo de una u otra forma controlar los efectos adversos de los beta bloqueadores, ¿ok? Pero son absolutas, es decir, no puedo dar beta bloqueadores si el paciente, por ejemplo, está bradicárdico, ¿sí? Si el paciente está hipotenso, si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, si el paciente tiene asma o broncoespasmo activo, esas son contraindicaciones absolutas. En esos casos yo no puedo usar ya beta bloqueadores, ¿sí? Aunque claro, la mortalidad de los pacientes con infarto agudo del miocardio que han usado beta bloqueadores se reduce significativamente. Pero ojo con las contraindicaciones absolutas y las relativas, ¿sí? Sobre todo con las absolutas de los beta bloqueadores, ¿no? Y claro, al momento del alta de ese paciente, ya el paciente, quizás al inicio, muchos de estos pacientes al inicio están hipotensos y en el transcurso de la hospitalización van ya recuperando presiones. Quizás de entrada no pueden, pero ya en los días siguientes es paciente y establezcan a toda costa la necesidad o más bien el uso de un beta bloqueador. Ya solo que sea algo absoluto para que no lo usen, pero de ahí es una indicación importantísima. Bien, ¿alguna duda aquí, doctores? ¿No? Doctor, ¿se me Bien, puede con ayudar respecto a los repitiendo, por nitos, favor, bueno, ajá, las, las consideraciones absolutas para no usar beta bloqueadores? ya, las contraindicaciones, las relativas les decía EPOC y diabetes, las absolutas, la hipotensión, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, el asma y el broncoespasmo.
¿sí? Son contraindicaciones absolutas. Bien, con respecto a los nitratos, bueno, tienen ustedes ahí nitroglicerina, ¿no es cierto? Tienen estos parches, tienen en spray, tienen en tabletas que pueden usar tranquilamente y que, claro, obviamente provoca vasodilatación mejor. Con respecto al oxígeno, el uso del oxígeno debe ser ha evitado una hipoxemia. Es importante a través de niveles de posiblemente hipoxemia o niveles de saturación es un factor indirecto, ¿sí? Porque yo puedo tener un paciente que está saturando bien, pero está hipoxémico, ¿sí? Ojo, que solamente, ojo que la saturación no necesariamente refleja lo que, digamos, el estado de oxemia de forma adecuada. No es certero. Hay que tener mucho cuidado. Y eso también la saturación varía en cada uno de los dedos. ¿Sí? No es nomás de poner el saturador en cualquier dedo. Hay estudios que han demostrado que el dedo del medio, de la mano derecha, el dedo del medio, ¿sí? Y el pulgar son los de la mano derecha, asimismo, son los dedos más propicios para medir la saturación, puesto que reflejarían niveles de saturación más reales que el resto de dedos, ¿sí? Ese es un dato reciente, un dato muy interesante que deben conocerlo, ¿ok? Entonces, como les decía, sí es importante, los niveles de saturación dependerá obviamente de las comorbilidades del paciente, ¿sí? Si es un paciente que tiene comorbilidades, para ese paciente la saturación ideal será más de 88%. Pero si es un paciente joven sin comorbilidades, ese paciente debe saturar más del 92%. Entonces, ¿cuándo poner oxígeno? Cuando se evidencie una hipoxemia, es decir, una PO2 menos de 60 o niveles de saturación por debajo acorde a la altura, acorde a las comorbilidades y a la edad de los pacientes, ¿sí? Entonces, aquí obviamente hay que poner oxígeno en base o para el cumplimiento de las metas, ¿sí? Alcanzar niveles de saturación por encima de 90-92% sería lo ideal. No tampoco van ustedes a poner oxígeno por si acaso, ¿sí? El oxígeno, así como tiene su pauta medicinal, también es contraproducente, ¿sí? Como cualquier otro medicamento. La diferencia es que en los otros medicamentos quizás las dosis yo tenga o lo exprese en miligramos, en gramos, pero en el caso del oxígeno es litros por minuto. Pero de ahí es como cualquier medicamento. Si yo le doy en exceso o le doy cuando no necesita, voy a tener efectos adversos, ¿sí? Y principalmente no se olviden que el oxígeno es un potente vasoconstrictor. El CO2 es un vasodilatador. El oxígeno hace pasar toda su circulación periférica va a vasoconstricción. Eso yo sumo hay una disminución en la perfusión del tejido miocárdico. Imagínense, a eso sale más vasoconstricción, estoy haciendo o estoy exacerbando o estoy promoviendo mayor deterioro en estos pacientes y obviamente eso tiene implicación en el pronóstico de estos pacientes. Cuidado. Hiperoxigenar a los pacientes puede generar vasoconstricción y eso aumentar la isquemia en el tejido correspondiente. Esto aplica no solamente para la parte miocárdica, sino también para la parte cerebral. Entonces, si quieren poner oxígeno, documenten que efectivamente hay hipoxemia. Caso contrario, no, porque parece que todo paciente ya como síndrome coronario agudo tiene que estar con el oxígeno y esa perilla del oxígeno abierto y el paciente saturando 99% sin tener criterios reales de utilizar oxígeno. Mucho cuidado con el oxígeno. Así como es beneficioso, es perjudicial y puede complicarles las cosas también. ¿Ok? Y prácticamente esto, bueno, a esto ustedes pueden, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con una fracción de eyección, sí, pacientes con una fracción de eyección, fracción de eyección del requiere menos del 40%, se
muñecas va a ir, no, ya son casos ya muy puntuales, muy particulares, que hay que la de marcos o de intervenciones pueden ser en base a la edad, en base al clearance de creatinina, de cocina, ya, asa 300 clopidogrel, dale 80 torvastatina, no. Hay que ir evaluando cada paciente en base al contexto en el cual nos desempeñemos, ¿sí? Entonces, este tratamiento que les acabo de decir prácticamente viene a ser este de acá, ¿sí? Es decir, en ambos casos, ¿sí? Ustedes, ya sea de riesgo o de alto riesgo, ustedes van a dar todos estos elementos o todos estos fármacos, todas estas intervenciones que ya mencionamos, ustedes van a aplicar, doctores, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Con todo el tratamiento que acaba de mencionar, ¿cuál sería la presión arterial óptima en estos pacientes que estén en observación? Ya, la presión en pacientes, ¿sí? La presión en pacientes. Obviamente que tienen ya afectación de órgano blanco, la presión no debe ser mayor de 130/80, ¿sí? Es decir, debes buscar o alcanzar presiones por debajo de 130/80, que obviamente es un valor aceptable y seguro, y no solamente en etapa aguda, también ya para la etapa de menda, ya a largo plazo, ¿sí? De igual manera, los niveles de glucemia, estos pacientes tienen que manejar niveles de glucosa entre 140 a 180. Hay otros que mencionan que no debe pasar de 150 miligramos los valores, pero con que te muevas entre 140 y 180, sí, tus controles de glucemia, sobre todo en pacientes diabéticos, no estarías complicando, digámoslo así, el pronóstico de estos pacientes. ¿Okay? La hiperglucemia provoca una alteración pronóstico de estos. Otra duda en este punto. Perdón, doctor, no se le escucha, se le fue la señal, creo. Digo, si existe alguna otra duda en este punto. Doc, ¿y la presión arterial mínima? Porque estamos aplicando beta bloqueantes, nitratos y, bueno, va a bajar la presión bastante también, ¿no? Bueno, si se trata de un paciente normotenso, si es un paciente normotenso, trata de que tu presión arterial media sea mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. ¿Sí? Un paciente hipertenso, tu presión arterial tiene que ser mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto en términos generales. ¿Ok? Listo, Si yo en este contexto tengo valores de presión por debajo de eso, ya estoy hablando de hipotensión. ¿Ok? Listo, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Unas dudas? Ok. Con respecto a la estrategia, tú has catalogado a tu paciente de alto riesgo, entonces, aparte de lo que ya hicimos, ¿no es cierto? Todo lo que vimos en la diapositiva anterior, todo esto, tú debes inmediatamente considerar la posibilidad de una estrategia invasiva. Y en otras palabras, tienes que probar angioplastia. Aquí no hay vueltas que dar. Ahora aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo puedo yo programar? Y en este contexto, muchos artículos científicos establecen algunos, digamos, algunos tiempos, por ejemplo, y aquí te establece el hecho
llamémoslo así, algunos parámetros para que tú tengas en cuenta cuándo hacerlo, ¿no? Cuándo hacerlo. Y aquí te dice, puede hablarse de una estrategia inmediata, o sea, de una estrategia invasiva inmediata. Puede hablarse de una estrategia invasiva temprana, o puede hablarse de una estrategia invasiva, digamos, retrasada. La inmediata tiene que ser programada la temprana tiene programada en 24 horas y una estrategia retrasada podría más o menos establecerse en 25 a 72 horas. Esto también es importante, doctores, es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya le catalogas de alto riesgo a tu paciente y sabes que tiene, ojo que estamos en el contexto de angina inestable e infarto sin elevación del ST, no se perderán, ¿sí? No estamos con elevación del ST. En este contexto te decía, una vez que has determinado la necesidad de estrategia invasiva, debes saber en cuánto tiempo tienes que hacerlo. En 2 horas, en 24 horas, ¿sí? En 25, 72 horas. Entonces, esto también es muy importante, ¿ya? Y te decía, la estrategia invasiva inmediata, obviamente en aquellos pacientes que se muestran con inestabilidad clínica, ¿sí? Es decir, son pacientes que de una u otra forma están teniendo una angina que es refractaria al tratamiento. O sea, a pesar de que tú le dices al paciente, ¿sí? Ese puede ser un choque químico, ¿sí? O estar en insuficiencia cardíaca, o puede estar con un KILIP 3 o 4. KILIP es otra de las escalas que vamos a aprender a valorar, ¿no? Que necesitamos, igual en las calculadoras médicas, la escala del KILIP me va a ayudar o a establecer pronóstico también de estos pacientes. Entonces, miren, les estoy dando los casos en los cuales deben programar una estrategia invasiva inmediata. Les repito, angina refractaria al tratamiento, choque cardiogénico, un KILIP de 3 a 4, ¿sí? Que esté en insuficiencia cardíaca ese paciente, que esté con una arritmia tipo taquicardia o fibrilación ventricular, ¿ya? En esos casos, doctores, entonces la estrategia tiene que ser inmediata, la estrategia invasiva, ¿sí? La tiene que ser inmediata, no retrasemos las cosas en estos pacientes porque obviamente podemos tener serios problemas, ¿no? Entonces, un shock cardiogénico, ¿no es cierto? Les decía, ¿en qué más? Arritmias cardíacas, les decía una angina refractaria al tratamiento, ¿no? Ok, por citar, que esté en insuficiencia cardíaca, que esté con un KILIP de 3 a 4, ¿sí? Por citar algunos. Ahí entonces inmediatamente, por favor, programamos esa estrategia invasiva. Y claro, esto también es importante, doctores, ¿por qué? Porque muchos hospitales, ¿no es cierto? O muchos de nosotros trabajamos en hospitales no de tercer nivel, no donde yo puedo, allá abajo un piso y está el departamento de hemodinamia y entonces ahí le hacemos la angioplastia y listo, ¿sí? Hay pacientes, obviamente, la mayor parte de hospitales a nivel de provincia tienen que trasladar estos pacientes a Quito, Guayaquil, Cuenca, para que se hagan una hemodinamia o una angioplastia. Y solo en la transferencia te demoras ya algún tiempo, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo. Quizás en estos casos no alcances a una inmediata, o más bien, obviamente lo ideal sería en 2 horas, pero quizás tú lo estás haciendo en más tiempo. Cuando estamos hablando de un contexto de angina inestable y de infarto sin elevación del ST, quizás puedes arriesgarte a trasladarle al paciente, pero con la elevación del ST no te arriesgues, ¿sí? Ese ya vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero lo ideal sería que en 2 horas ya esté lista esa angioplastia. Cuando es temprana, o sea, en 24 horas, ¿en qué casos, por ejemplo? ¿En qué casos vamos a hacer una temprana? ¿En qué casos? Aquí tenemos, por ejemplo, en casos que tú tengas un Grace más de 140, ¿sí? O tengas
nuevos cambios electrocardiográficos, ¿sí? Es decir, al inicio no tenía, qué sé yo, esta inversión de la onda T, no tenía esta depresión del segmento ST y ahora sí tiene. Los niveles de troponina se han elevado más, es decir, ya tienes cambios y sobre todo un Grace más de 140, prográmalo ya para una temprana, o sea, tienes 24 horas. Esto es importante, doctores, insisto, la mayor parte de nosotros trabajamos en hospitales de segundo nivel y claro, encima más dependemos de la transferencia del paciente para que se pueda hacer esto, dependemos de trabajo social, dependemos de gestión de pacientes, de derivaciones, ¿sí? Y claro, el paciente no espera, el paciente no te espera que de pronto salga un trámite administrativo, entonces tienes que estar pendiente. ¿Por qué? Porque estos pacientes se pueden complicar en tu piso, ¿sí? Y después, claro, vas a verle al paciente ya fallecido, ¿qué pasó? O sea, quizás no hiciste una buena estratificación de este paciente, quizás no le ofertaste o no le ofreciste este tipo de estrategias en el tiempo que tenías que hacerlo, ¿sí? Te demoraste demasiado y obviamente las consecuencias pueden ser fatales en estos casos, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, doctores, mucho ojo. Y con respecto a la intervención o la estrategia invasiva en términos de retrasado, que lo puse, de 25 a 72 horas, cuando tengas un Grace, por ejemplo, de entre 109 y 40, Grace entre 109 a 140, un TIMI, ¿sí? Un TIMI mayor o igual de 2, ¿ya? Cuando tengas, por ejemplo, pacientes diabéticos, cuando tengas una fracción de eyección menos del 40%, cuando tengas pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Por citarte algunos ejemplos. Entonces, en esos casos, tú puedes retrasarte un poquito más de entre 25 a 72 horas, ¿sí? Para poderle hacer ya esa estrategia invasiva, ¿ok? Entonces, mucho ojo con estos pacientes. No les puedes dar el alta si es un paciente de alto riesgo y no ha tenido todavía su estrategia invasiva. Cuidado, a veces le mandan ya a la casa y resulta que se infartó. Ya le mandaste con el alta y en la casa se infartó nuevamente y ya falleció. ¿Sí? Se ha escuchado muchos casos y es porque justamente no ha habido esta estratificación y esta clasificación o este manejo, ¿sí? O esta conducta terapéutica en base a escalas de estratificación. Mira qué importante entonces el TIMI, el GRACE, porque en base a eso, en base a esa estratificación, te va a permitir hacer las cosas adecuadamente. Te va a ayudar a tomar decisiones en base a eso. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto con respecto a la estrategia invasiva? ¿Dudas, doctores? Por favor, esto tiene que quedar muy claro, muy entendible. ¿Dudas, no? No, doc, ni una duda. Ya, por favor, ¿no? No sé si ustedes me pueden compartir para un poco descansar. ¿Cómo han estado llevando los médicos que han estado en la emergencia, en la UCI? Hemos estado manejando así nuestros pacientes, los hemos estado estratificando, hemos conocido esto de las estrategias invasivas en base a términos de inmediato, temprano o retrasado. Eh, ¿Quién nos cuenta un poco su experiencia en este punto?
Anímense, anímense. Alguien que nos cuente más o menos la estrategia o cómo han estado haciendo el manejo de estos pacientes. Insisto, estamos todavía dentro de lo que corresponde al infarto, perdón, a la angina inestable y al infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. ¿Ok? Bien, nadie nos comparte su experiencia en este sentido. Ok. Bueno, no hay problema. Desde hoy en adelante, ¿sí? Aquellos que lo han hecho, lo han venido haciendo, pues hay que reforzar un poco esta situación y en quienes no lo han hecho, pues tomar en cuenta estos criterios. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se trata de un síndrome coronario agudo? ¿Sí? De un síndrome coronario agudo en su forma de infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Definitivamente, en estos casos, que es en el caso donde existe la mayor morbimortalidad de estos pacientes, definitivamente la estrategia en este punto, ¿sí? Tiene que ser definitivamente invasiva, ¿sí? Claro, nosotros hacemos todo lo anterior, es decir, aquí toda la aplicación del protocolo, ¿no es cierto?, con todos los fármacos que ya habíamos mencionado, pero aquí la estrategia básicamente debe ser invasiva. Y claro, se establece aquí como lo ideal en este punto, ¿no es cierto?, establecer o realizar una angioplastia coronaria, ¿sí? La angioplastia coronaria. Ahora, en este sentido, cuando ya estableces la necesidad de hacer esta angioplastia coronaria, tú tienes que plantearte algunas situaciones y es primero saber si estás dentro de las 12 horas iniciales de los síntomas. Ahí tiene pronóstico este paciente, ¿sí? Ahí tiene pronóstico. Si estás dentro de las 12 primeras horas de iniciados los síntomas, entonces puedes salvar ese músculo de alguna u otra forma. La siguiente pregunta que te tienes que hacer es si, obviamente, esta angioplastia de la que estoy mencionando puede realizarse en un tiempo menor a 120 minutos. ¿Sí? Te planteas eso y dices, a ver, estoy en un lugar donde estamos hablando de 2 horas, ¿no? 120 minutos, o sea, 2 horas. ¿Se va a poder hacer mi paciente en 2 horas? Y aquí tienes una respuesta, ¿cierto? O sí o no. Si es el caso de que se puede hacer en el transcurso de justamente menos de 120, procedes a la angioplastia, ¿sí? Procedes. Ya sea porque lo hacen en el mismo hospital en el que estás, o bien porque lo hacen en la misma ciudad en la que estás, pero a través de alguna entidad, digamos, un prestador externo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tu respuesta es que no lo puedes hacer en 120 minutos? Aquí es importante y aquí tú tienes que aplicar fibrinolíticos, como estreptoquinasa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mira esto que es importante. Si tú no puedes abrir esas coronarias en un tiempo menor a 120 minutos, tú tienes que darle una opción a ese paciente, porque si tú no le das una opción, una alternativa para abrir o reperfundir esa coronaria, el paciente simplemente puede fallecer. ¿Sí? La probabilidad de mortalidad es alta en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. E incluso realizando o utilizando el fibrinolítico, el siguiente paso acá también será programarlo para una angioplastia, ¿sí? Pero ya una angioplastia ya no sería una angioplastia primaria, ¿sí? Sino más bien una angioplastia de rescate, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Una cosa es de entrada hacerle una angioplastia primaria, ¿no es cierto? Y la otra una angioplastia de rescate en la cual tú tienes ya un poco más de tiempo para hacerlo, ¿sí? En algunos casos este tratamiento fibrinolítico puede ser efectivo, pero en otros puede ser fallido.
Por eso es importante, ¿sí? Culminar o terminar este proceso con una angioplastia de rescate o una angiografía que te permita establecer cómo te fue con ese paciente o más bien cómo te fue con el uso de los fibrinolíticos. ¿Sí? Establecer criterios de reperfusión de las coronarias. Sí, algunos criterios son electrocardiográficos, donde ya se pueden dar o pueden aparecer ciertas arritmias, por llamarlo así, de reperfusión que ya te dan una pauta de que realmente esa coronaria se ha abierto, ¿sí? Estos fibrinolíticos de una u otra manera te van a ayudar a ganar tiempo para que tú le puedas trasladar a tu paciente ya a una unidad de tercer nivel, en donde ya se pueda programar esta angioplastia de rescate. Apaguemos los micrófonos, doctores, por favor, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, esto es, como les decía, es importante para poder establecer justamente o poder reperfundir a mi paciente. ¿Sí? Entonces, miren, hacernos algunas preguntas. Si estoy dentro de las 12 primeras horas, ¿sí? Donde yo todavía puedo tener pronóstico. Segundo, saber si esa coronaria, o más bien, si ya esa angioplastia puede realizarse en el transcurso, o más bien en los próximos 120 minutos. Si no pueden ser, lo ideal sería en 90 minutos, ¿no? Lo ideal. Se establece como el periodo puerta-balón, que se llama, es decir, desde que ingresa el paciente a la emergencia, a la puerta de emergencia, hasta la colocación de esta o hasta la realización de esta angioplastia, es decir, la reperfusión. No lo ideal, el tiempo ideal sería 90 minutos, pero te ponen dan este margen de menos 120 minutos. Si puede hacerse en ese tiempo, mándale, hazle una angioplastia primaria, sin dudarlo, ¿sí? Y si no, entonces fibrinolíticos. Y aquí también, así como lo ideal, les decía, de la angioplastia es 90 minutos, aquí los fibrinolíticos, lo ideal sería que le pongas dentro de los 10 primeros minutos que el paciente llegó a la emergencia. Aquí sería lo ideal, ¿sí? Pero en todo caso, bueno, esos tiempos muchas veces no pueden ser cumplidos. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto, doctores? ¿Alguna duda? Algunos detalles que sí es importante y es considerar las contraindicaciones de los fibrinolíticos. ¿Sí? Existen también contraindicaciones de estos fármacos absolutas y también existen contraindicaciones relativas. Por ejemplo, por citarles algunas absolutas, una hemorragia, la historia o el antecedente de una hemorragia intracerebral, ¿sí? El antecedente de un stroke isquémico en los últimos 3 meses, porque puede haber una conversión de ese isquémico a hemorrágico, por ejemplo, ¿sí? La presencia de una malformación vascular cerebral o una metástasis o un tumor intracraneal, porque pueden sangrar. Estos tumores pueden sangrar con la administración de estos fármacos. Signos o síntomas que sugieran una disección aórtica, por ejemplo, ¿sí? También contraindicación absoluta. Un sangrado activo. Es obvio, o sea, si tengo un sangrado activo, no le voy a poner fibrinolíticos porque va a aumentar ese sangrado, ¿sí? O un proceso traumático, ya sea facial o ya sea craneal, en los últimos 3 meses. Ojo con este lapso de 3 meses que les estoy diciendo, no solamente en la hemorragia o antecedentes de una isquemia o una hemorragia cerebral en los últimos 3 meses, sino también traumas facial o cerebral en los últimos 3 meses. Los pacientes pueden sangrar, doctores, cuidado con esto, ¿sí? Entonces, eso como contraindicaciones absolutas, ¿qué es la que realmente me interesa? Algunas relativas, por ejemplo, una hipertensión que no esté bien controlada, o sea, presiones de más de 180, 110, eso es una relativa. Es decir, sí puedo hacerlo, pero sí le bajo más la presión, ¿ya? Por citarles algunos nada más en este sentido, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí con respecto a esta estrategia invasiva? Perdón, con estos fibrinolíticos. ¿Alguna duda? Por favor, doctor, del
La streptokinasa. Ya, si tú quieres administrarle, administrarle la streptokinasa, tú puedes manejar, bueno, primero, obviamente, en todos los servicios de emergencia debes tener, lo primero que debes percatarte prácticamente es que exista justamente esto. Hay hospitales que obviamente no tienen este fármaco y claro, eso nos puede realmente complicar el asunto. Con respecto a las dosis, las ampollas de la streptokinasa, dame un segundito. Sí, póngale nomás. Deme un segundo. Chao, ¿me escuchan? Escucha, dices, escucha, ¿Me responde rápido. escuchan? Hasta acá ya escucho. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Sí. Ya, Ahora sí. perfecto, perdón, estaba en una llamada, mil disculpas. A ver, ¿dónde estábamos? Perdón. En la ampolla. En la Ah, de presentación la streptokinasa, ya. A ver, verán. Las dosis que ustedes pueden manejar como terapia de fibrinolíticos, bueno, ustedes tienen la streptokinasa, pueden utilizar la alteplase, por citarles de estos dos que son los más conocidos. La streptokinasa, ustedes pueden utilizarlo, la ampolla de 1.5 millones de unidades, y tienen que administrarlo en aproximadamente 30 a 60 minutos intravenoso, más o menos, ¿sí? Entonces, 1.5 millones lo pueden diluir, eso lo diluyen en 250 a 500 ml de cloruro al 0,9% y eso lo pueden administrar en un lapso de 30 a 60 minutos intravenoso. Por favor, hay que tomar en cuenta, les decía, estas contraindicaciones, ¿sí? Tomar en cuenta las contraindicaciones absolutas para el uso de estos fármacos. Si no se dispone de streptokinasa y existe alteplase, por ejemplo, ustedes pueden dar un bolo de 15 miligramos intravenoso. ¿Sí? Pueden darle 15 miligramos intravenoso y después una dosis de 0,75 miligramos por kilo en los siguientes 30 minutos, ¿sí? Y después 0,5 miligramos por kilo en los siguientes 60 minutos. O sea, en esos rangos. Primero un bolo de 15 miligramos, luego 0,75 miligramos por kilo en 30 minutos
terminaron de pasar esos 30 minutos y de ahí le dan a 0,5 miligramos por kilo en los siguientes 60 minutos. Y con eso estaríamos. En cambio, en la estreptoquinasa simplemente es la ampolla de 1,5 millones. Eso lo diluyen en 250 a 500 de cloruro y lo pasan en 30 a 60 minutos. ¿Sí? Dependiendo cuál ustedes dispongan, el que más, digamos, suele estar disponible suele ser la estreptoquinasa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que exista en este sentido? Una inquietud también, por favor. Ujú. En relación a nuestros hospitales, ¿hay una unidad de coronarios ya dirigido para este tipo de pacientes? Porque en Ujú. realidad para estos casos de una angioplastia primaria, creo que la mayoría son transferidos a unidades de tercer nivel, como las Así que hay es. en Quito, en la ciudad de Guayaquil, que bueno, lastimosamente no lo hay aquí en la ciudad. Y eso yo digo, sería lo ideal, ¿no? Tener tal vez una unidad de coronarios o de cuidados para este tipo de casos, ¿no? ¿Qué dice? Bueno, obviamente todas las emergencias, más que nada es un centro de hemodinamia. O sea, una cosa es la unidad de coronarios, que obviamente tú la instalas o que de hecho toda emergencia debería tener tu unidad de coronarios, que es como un cuarto de, digamos, de intermedios, como una UCI, ¿sí? En la cual obviamente estos pacientes están estrictamente monitorizados, evaluados y que se cumplen protocolos estrictos. Y otra cosa ya es un centro de hemodinamia. El centro de hemodinamia es obviamente que es donde te realizan estos procedimientos de angioplastia, ya obedecen a otros estándares que se debe cumplir, no solamente en la parte de infraestructura, de equipamiento, sino también de profesionales. De ahí, obviamente, tu unidad de coronarios o tu espacio de cuidados intermedios para estos casos debe, toda emergencia de un hospital de segundo nivel al menos, es un requisito indispensable que cuente con este tipo de unidades donde obviamente obedece o se va a dar un monitoreo estricto de estos pacientes. Ujú. Ok, eso eh, con respecto entonces al manejo de lo que sería o lo que es el síndrome coronario agudo, ya sea en lo que respecta a la angina inestable, el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y también con respecto al infarto agudo de elevación, infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Perfecto. Creo que con eso que a ustedes les quede muy claro estas situaciones que yo les he comentado, les he dicho, creo que tenemos ya un conocimiento importante en este sentido. ¿No hay dudas? Y vamos a iniciar también ya con otro tema que hace referencia específicamente a lo que es el evento cerebrovascular, ya sea en su forma, ya sea isquémica y también hemorrágica, ya que estamos dentro de digamos, de este espectro también de la isquemia que estamos hablando, en este caso, isquemia miocárdica. Algo que me olvidaba con respecto al síndrome coronario agudo y al infarto agudo del miocardio. En nueva evidencia, en la cuarta definición, porque realmente han salido ya algunos artículos en este sentido. En la cuarta definición del infarto agudo del miocardio, hace referencia justamente a la clasificación del infarto agudo del miocardio. Y obviamente ustedes deben saber y deben conocer que no existe un único infarto agudo del miocardio. Sí, o sea, un solo tipo. Existen, les decía, prácticamente 5 formas, 5 tipos de infarto agudo del miocardio que es necesario que ustedes lo conozcan. Tenemos al infarto agudo del miocardio tipo 1, ¿sí? Tenemos al tipo 2, 3,
4 y 5. O sea, no solamente existe una sola forma, doctores, de infarto agudo del miocardio, sino obviamente existen varias formas de infarto agudo del miocardio. El tipo, o la forma número 1, el tipo 1, es, llamémoslo la forma común, la forma tradicional, la forma espontánea, en la cual nosotros conocemos que existe presencia de una placa o de un ateroma y que producto de la fisura, de la ruptura, ¿sí? De esta placa de colesterol, de este ateroma, entonces lógicamente se presentan se presenta en este caso la obstrucción de la coronaria con la consecuente necrosis o infarto correspondiente, ¿sí? Es decir, el tipo 1 es la clásica coronaria que nosotros tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro ateroma. Aquí está el flujo sanguíneo, ¿sí? Y por fisuras o por cambios bruscos de la placa, ¿sí? Así se conoce un cambio brusco de la placa, ¿sí? Entonces puede haber una fisura de este ateroma y simplemente la placa comenzar a sangrar, ¿sí? Esta placa, al sangrar, obviamente tenemos células como las plaquetas que vienen a formar lógicamente un coágulo en este sentido, vienen y se agregan en este contexto y sin querer terminan lógicamente provocando una obstrucción total, ¿sí? De esa coronaria y obviamente el consecuente infarto agudo del miocardio. Este es, por llamarlo, la forma espontánea, la forma clásica, ¿sí? Del infarto agudo del miocardio, en la cual hay la presencia de un ateroma y una trombosis producto de esa fisura o del cambio brusco de la placa, ¿sí? Es la forma número 1. En el infarto agudo del miocardio tipo 2, en el infarto de agudo del miocardio tipo 2, aquí en cambio, esta se da por un incremento, o más bien un incremento en cuanto a la demanda de oxígeno en base a la oferta. ¿Sí? Aquí existe un desbalance entre el aporte de oxígeno que existe y que de una u otra forma se ve comprometida por algún tipo de alteración, como por ejemplo en la anemia. En la anemia, ¿sí? Existe una reducción en la concentración de glóbulos rojos. Eso genera una disminución en la entrega, en la oferta de oxígeno a los diferentes tejidos y se puede dar justamente un infarto agudo del miocardio, en este caso tipo 2. ¿Sí? Entonces, que puede darse el caso. Entonces, este es justamente cuando existe una alteración del balance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Un ejemplo les decía en el caso de que exista una anemia marcada, en el caso que exista, por ejemplo, una hipotensión o un shock, ¿ya? En el caso que exista también una arritmia cardíaca, por ejemplo, una bradiarritmia severa. Obviamente, al haber una bradiarritmia, no existe un suficiente gasto cardíaco en este sentido y por ende la entrega del aporte de oxígeno a los tejidos es baja. Por ejemplo, en casos donde existe una hipertensión severa, que eso genera una hipertrofia ventricular izquierda, y claro, durante la sístole no existe durante la diástole no existe un suficiente llenado, y claro, en la sístole el aporte o el gasto cardíaco que se oferta no es lo suficiente y ocurre este desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Eso por ponerles algunos algunos ejemplos, o cuando hay una insuficiencia respiratoria también, doctores, ¿sí?
no existe, de igual manera hay una hipoxemia marcada y esto puede terminar en un infarto agudo del miocardio tipo 2. ¿Sí? En el caso del infarto agudo del miocardio tipo 3, aquí en el tipo 2 les decía, existe un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. En el tipo 3, en cambio, puede haber algo que se conoce como muerte súbita, es decir, un paciente en el cual se presentó un cuadro de una isquemia, una lesión o una necrosis miocárdica y que no dio tiempo a que se hagan estudios, ¿sí? Ya sean de laboratorio, ya sean de imagen, que documenten lógicamente esta muerte súbita. En estos pacientes, ¿sí? O aquí más bien son los que se encajan dentro de lo que sería
¿Me escuchan? Buenas noches. Algo pasó. Sí, lo que se le escucha. Sí se la escucha, Doc. Ya, algo pasó. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta la muerte súbita. Hasta muerte súbita. Sí. Wow. Sí, Doc. Sí, Doc, hasta muerte súbita. Pero avisen más rápido, pues. A ver. O sea, hasta el tipo 3. Hasta lo que estábamos acá. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Sí. Ya, listo, a ver. Ahí Entonces les está. decía que en la clasificación del infarto agudo del miocardio puede clasificarse en 5 tipos. Tipo 1, de forma espontánea a través de una aterotrombosis, es decir, aquí hay una trombosis secundaria a la fisura o a cambios bruscos en una placa o en un ateroma. El tipo 2, a un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Y citamos ya algunos ejemplos: la anemia severa, un choque cardiogénico, una insuficiencia respiratoria, es decir, algo en lo cual exista una disminución en la entrega de oxígeno a los tejidos. La tipo 3, muerte súbita, en la cual el paciente fallece sin, o más bien con la sospecha de ciertos signos y síntomas compatibles con una isquemia miocárdica, pero que no nos dio tiempo de hacer las pruebas, los exámenes necesarios, biomarcadores para establecer o documentar que se trataba de un síndrome coronario agudo. El tipo 4 y el tipo 5 se da por procedimientos coronarios, el tipo 4 por procedimientos percutáneos y el tipo 5 por ya intervenciones como el bypass coronario, ¿sí? Les decía que otro aspecto que es importante y que la evidencia actual lo establece es diferenciar entre lo que es un infarto agudo del miocardio y una injuria miocárdica aguda. Y también una injuria miocárdica crónica, ¿sí? Esta terminología tiene que quedar muy clara. En el infarto agudo del miocardio tú tienes clínica. Aquí hay clínica, puede o no puede haber cambios electrocardiográficos y tú tienes un incremento de la troponina, un incremento exponencial de la troponina, es decir, es exponencial cuando se da más de 3 a 5 veces el valor inicial, ¿sí? Con lo que empezaste, es decir, partiste con 10 de troponina, a las 6 horas tienes 60, después tienes 200, es decir, más de 3 a 5 veces el valor inicial, ¿sí? En la injuria miocárdica aguda tú no tienes clínica, puedes o no puedes tener cambios electrocardiográficos y la troponina se te eleva, pero no se te eleva a rangos exponenciales, ¿sí? Pero aquí lo que destaca es que el paciente no tiene clínica. En la injuria miocárdica crónica, de igual manera, no hay clínica, puede o no puede haber cambios electrocardiográficos y la troponina se eleva, pero se eleva a un rango menor al 20% del valor inicial, ¿sí? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, no sé si te has percatado, los pacientes con insuficiencia cardíaca, tú les pides troponina y la troponina es alta, pero le vuelves a pedir en 6, 12 horas y la troponina sigue alta, pero no hay mayores cambios. Es decir, iniciaste con 100, supongamos, y después de unas horas está en 105, 110, o quizás más baja, ¿ya? Esos pacientes no encajan en el contexto de un infarto o del miocardio. Como te decía, no toda elevación de la troponina es infarto, ni tampoco todo dolor torácico es infarto. Entonces hay que contextualizar o poner en contexto a cada paciente en base a si tiene factores de riesgo cardiovascular y en base a otros parámetros también. ¿Ok? Entonces no te olvides hay que hacer esta diferenciación entre infarto agudo del miocardio e injuria miocárdica aguda e injuria miocárdica crónica. La diferencia es que en el infarto tú tienes clínica compatible con isquemia, en la injuria miocárdica aguda o crónica tú no tienes. ¿Sí? En la injuria miocárdica aguda o crónica tú tienes elevación de troponina, pero no es exponencial, ni tampoco hay la clínica que te mencionaba. ¿Ok? Entonces, llevarse por favor ese mensaje. ¿Alguna duda para terminar prácticamente ya este tema del síndrome coronario agudo? ¿Alguna duda en cada una de estas diapositivas?
No se olviden que hay 5 tipos de infarto agudo del miocardio. No es uno solo, hay 5 formas. ¿Dudas, doctores? No, doc. No, doc. Muy bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. En nuestra siguiente clase vamos a abordar entonces lo que sería el stroke isquémico y el hemorrágico. ¿Ok? Entonces, por favor, vengan repasando, vengan leyendo del libro de protocolos terapéuticos en medicina interna, algunos aspectos generales. Vamos a aprender cómo es el manejo del evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico. ¿Ok? Si no existe dudas al respecto, les agradezco su atención. Continuaremos entonces nuestra próxima clase con estos temas que ya les he mencionado. Gracias, doctor. Listo, tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Doc. Muchas gracias. Gracias. Gracias.